Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Bueno, hoy continuamos con el capítulo 12 del libro ¿Estás listo para el regreso de Jesús Cristo de Nazaret? Capítulo 12. ¿Por qué somos probados por Dios? Se nos da la protección de Dios y el privilegio de usar el nombre de Jesús Cristo cuando cumplimos un requisito. Ese requisito es que creamos en la palabra de Dios y recibamos a Jesús Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero recuerde, creer significa aceptar que algo es verdad y seguirlo. Las personas que creen en Jesús Cristo, pero no obedecen la palabra de Dios y tampoco siguen su ejemplo, son falsos creyentes. Los verdaderos creyentes creen en la palabra de Dios y siguen todo lo que Jesús Cristo nos enseñó y nos mandó a hacer. Voy a compartir de nuevo del libro de Juan, capítulo 8, verso 31 al 32. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si me mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y en el libro de Juan, capítulo 14, verso 15, Jesús dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y también en el libro de Juan, capítulo 14, verso 24, Jesús dice: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama, no me obedece. Por lo tanto, creer en Jesús Cristo es obedecerlo. Si una persona dice creer en Jesús Cristo, pero no obedece a Jesús Cristo, esa persona es un falso creyente y un falso cristiano y está en el peligro de los fuegos del infierno. Una vez que cumplimos con el requisito de creer y seguir a nuestro Señor Jesús Cristo, comenzamos a vivir a través de nuestra fe y bajo la protección del poder de Dios. El libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5 al 7, declara: por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demuestran que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesús Cristo sea revelado a todo el mundo. Amén. Mantenerse firme como un creyente requiere un gran esfuerzo. Este esfuerzo consiste en continuar leyendo la Biblia, continuar obedeciendo a Dios, continuar una vida de oración en espíritu y continuar asistiendo a una iglesia cristiana llena del Espíritu Santo. A lo largo de esta nueva protección divina que Dios nos da, Dios nos prueba a través de ensayos de vez en cuando para que nosotros le comprobemos que nuestra fe hacia Él es genuina. Esta realidad no le gusta a muchos creyentes y sufren por ello. Es más cómodo vivir sin pruebas, pero es solo a través de las pruebas que Dios puede probar si nuestra fe a Él es genuina. También es la única manera en que Dios nos puede hacer más fuertes en la fe para poder evitar todas las estrategias del diablo que tratan de destruirnos. Debemos crecer fuertes en la fe
con el fin de ayudar y animar a otros creyentes a ser fuertes en la fe también y hacer que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sea más fuerte. La Santa Biblia nos ayuda a comprender mejor por qué Dios tiene que probarnos. El libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 2, declara: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Y el libro de Santiago, capítulo 1, versos 2 al 4, declara: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Gente de Dios, ser probado por Dios es una buena cosa. Nos ayuda a ser más fuertes en la fe cuando pasamos muchas pruebas. Nuestra fortaleza en la fe puede llegar al punto en que se vuelve perfecta cuando está completamente desarrollada, de acuerdo el libro de Santiago, capítulo 1, verso 4. Y en ese momento ya no necesitamos nada de este mundo. Y eso es el secreto de la vida. El libro de Filipenses, capítulo 4, verso 12 al 13, dice: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fortalezas. Amén. Alabemos a nuestro Dios Todopoderoso, que no solo nos prueba, sino también nos ayuda a pasar todas las pruebas que nos pone en el camino. Y el secreto de la vida no es nuestra propia fuerza, sino ser capaz de acceder y utilizar la fuerza de Jesús Cristo. ¿Cómo mantenerse firme en la fe a través de las pruebas? Nuestra obediencia y la relación íntima con Jesús Cristo es la clave para mantenerse firmes en nuestra fe a Él. Y es a través de la fe que nos permitirá mantener la paz y la alegría cuando atravesemos cada prueba. Somos seres humanos y como seres humanos es muy difícil lidiar con problemas de la vida cotidiana. Se necesita un poder que está más allá del poder humano, que puede ayudarnos a superar cualquier situación. Y ese poder es el poder que viene de Jesús Cristo. Él y solo Él ha derrotado a Satanás, Él, el Dios de este mundo, y nosotros, como creyentes que pertenecemos a Jesús Cristo, tenemos el privilegio de utilizar su gran poder en su nombre. El libro de Efesios, capítulo 6, versos 10 al 12, declara una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, debemos aprender a dejar de vivir como lo hacen los humanos y aprender a vivir como Dios ha llamado a vivir. Debemos vivir en santidad y demostrarle que somos verdaderos cristianos, creyentes, a través de nuestra obediencia a Él. Así que cuando llegue una prueba, regocíjense porque Dios está preparándote para aumentar tu fe una vez que pacientemente y fielmente camines a través de cualquier prueba con la ayuda y la fuerza de Jesús Cristo.
¿Qué causa que los creyentes se desvanezcan de la verdad? El Espíritu Santo nos revela por qué algunos creyentes se apartan de la verdad. El libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 2, afirma: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Está escrito que esto sucederá, pero Jesús Cristo nos explica que es debido a que algunos creyentes no tienen las semillas de la palabra de Dios profundamente arraigadas en sus corazones. Para arraigar la palabra de Dios en su corazón, uno debe leer la Biblia constantemente, obedecer a nuestro Señor, vivir una vida de oración e ir a una iglesia cristiana llena del Espíritu Santo. La manera que las semillas llegan a estar profundamente arraigadas es explicado por Jesús Cristo en una parábola escrita en libro de Mateo, capítulo 13, versos 3 al 9. Es una parábola que dice: escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escucha y entienda. Gracias a Dios por su gran misericordia, porque yo no entendí el significado de esta parábola la primera vez que la leí. Y si Jesús Cristo no hubiera explicado el significado, tal vez nunca hubiera entendido. Jesús Cristo nos explica lo que significa el verso del capítulo 13, versos 18 al 23, cuando afirma: escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Ahora, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosas de lo que se había sembrado. Amén. Jesús Cristo dio ejemplos de 4 diferentes tipos de creyentes, pero solo un tipo de creyente en realidad perdura hasta el final. Se explica en la parábola anterior de que algunos creyentes son arrebatados por el diablo cuando escuchan el mensaje sobre el reino de Dios, pero no lo entienden. Sugiero que si usted es uno de estos creyentes, no pierda tiempo, apúrele y averigüe dónde puede obtener ayuda para comprender y aprender la palabra de Dios. Sugiero que busque una iglesia cristiana llena del Espíritu Santo, donde se pueda aprender por medio de un apóstol, profeta, pastor o maestro, antes que el diablo arrebate la palabra de Dios que fue sembrada en su corazón.
El segundo tipo de creyentes que Jesús Cristo explica que se alejan de la verdad son los que oyen el mensaje del reino de Dios, lo entienden y lo reciben inmediatamente con alegría, pero la palabra no es profundamente arraigada en sus corazones. La única manera de que la palabra de Dios pueda ser profundamente arraigada en su corazón es mediante la búsqueda continua de Dios, obedeciendo a Dios, leyendo la Santa Biblia y yendo a una iglesia cristiana llena del Espíritu Santo y la oración. Pero debido a que Dios nos prueba a través de problemas o ensayos, algunos creyentes demuestran su fe no ser genuina y terminan yendo de vuelta al mundo en busca de ayuda mundana. El tercer tipo de creyentes que Jesús Cristo menciona que se alejan de la verdad son los que oyen la palabra de Dios, pero se preocupan demasiado rápido de las cosas que esta vida y se preocupan por situaciones financieras. Jesús Cristo dice que cuando un creyente se preocupa, se disminuye o elimina automáticamente la palabra de Dios en el creyente, porque en vez de demostrar fe en Dios, el creyente está demostrando ninguna fe en absoluto. Voy a repetir de nuevo en acuerdo el libro de Mateo capítulo 13 verso 22, cuando afirma: las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Dese cuenta cómo se afirma que el mensaje de Dios se desplazó por las preocupaciones. Desplazar significa disminuir. Por lo tanto, cuando un creyente se preocupa, la palabra de Dios es disminuida en su mente y su corazón y olvidan lo que Dios puede hacer. Por lo tanto, disminuye la fe del creyente. Gente de Dios, tenemos que hacer las cosas bien. No debemos actuar como incrédulos. En su lugar, vamos a demostrarle a Dios que nuestra fe es realmente genuina. Debemos parar todo tipo de preocupación para que no se nos olvide lo que dice la palabra de Dios y podamos vivir una vida tranquila y llena de la paz de Dios. Amén. Además, el libro de Mateo capítulo 6, verso 31 al 33 afirma: así que no se preocupen por todo eso diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. El único tipo de creyente que se mantiene firme en la fe es el tipo de creyente que realmente oye y entiende la palabra de Dios. Estos creyentes buscan continuamente a Dios a través de su palabra, a través de su iglesia, obedeciendo a Dios y orando para que su palabra sea profundamente arraigada en sus corazones. El libro de Efesios capítulo 3, verso 17 declara: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas lo mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor, Amén y amén.